Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Como decíamos al principio, empezamos o recomenzamos en esta 10ª semana del tiempo ordinario, y las lecturas, la primera empieza desde el libro de los Reyes, este capítulo 17, empezamos la historia del profeta Elías. Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y todo eso pasa en un momento complicado, en el que quien gobierna Samaria recordemos que está el reino dividido entre Israel y Judá, y el reino de Israel está presidido por el rey Ahab, que es considerado uno de los peores reyes de Israel. Un rey que, todo lo hace mal. Un rey que solo piensa en sí mismo, solo piensa en el mal, pasa de lo que es la fe, se alía con los Baales, o sea, con los ídolos que no son Dios ni mucho menos, y parece aquí como si Dios se hubiera cansado ya de este pueblo. Y dice que se va el profeta a ver a Ahab y le da una de las profecías. Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo. En estos años no caerá rocío ni lluvia, si yo lo mando. Le amenaza con la sequía, y el rey no hace ni caso, como siempre estos reyes pasan de las profecías, igual que ahora. O sea, los poderosos normalmente, cuando se creen fuertes, pasan del bien, de la justicia y de cualquier otra cosa. Y es el momento en que el Señor le dice al profeta: vete de aquí a oriente, escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán, y yo te alimentaré, enviaré cuervos que te alimenten, y bebe del agua del torrente. Hoy en día no sabemos exactamente dónde está este torrente, no se ha redescubierto, más o menos se puede intuir por la zona, pero exactamente cuáles no se sabe. Y así lo hace, y vemos que los primeros meses de sequía todavía el torrente algo de agua queda, puede ir bebiendo, puede ir viviendo, pero veremos ya a partir de mañana que también ahí se seca todo, como el Señor lo enviará mucho más lejos, lo enviará hacia el norte, lo enviará muy cerca de Sidón, y desde allí veremos la historia a partir de mañana de esta gran sequía. Recordemos que las sequías en todo el Mediterráneo son normales, y aquí también de tanto en tanto sufrimos sequías, pero aquí hablamos de una sequía absolutamente excepcional durante mucho tiempo, y mucho tiempo quiere decir años sin lluvia, una sequía totalmente extraordinaria. Pero eso lo iremos viendo en este libro de los Reyes los próximos días. Mientras que el Evangelio vamos leyendo, empezamos hoy el Sermón de la Montaña.
el gran discurso donde Jesús centra toda la parte moral. Encontramos otras cosas de moral fuera también del Sermón de la Montaña, pero estos 3 capítulos, 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo son el núcleo de la moral cristiana. Pero Jesús actúa y explica las cosas de forma diferente a como nosotros lo hacemos, y por eso a veces cuesta entender que Jesús empiece con las bienaventuranzas. Empieza con un discurso que la gente normal empiezas por allí y no entiende. Parte moral, primero, bienaventurados los pobres en el espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que están de luto, aquellos a que persiguen. Dices, bueno, ¿de qué va todo esto? O sea, viene a decir, todos aquellos que vosotros veis como una desgracia, esos son los bienaventurados. Claro, si se ve así, se ve el cristianismo en plan negativo, pero en realidad Jesús lo que está haciendo es una forma de hablar muy típica de Oriente de la época, que es poner las conclusiones como premisas, en vez de hacer lo que hacemos nosotros, que es hacemos una introducción y después de la introducción explicamos. Él no. Él dice, muy bien, ¿queréis ser cristianos? Pues aquel que sea cristiano, aquel que viva la moral que yo os enseñaré, acabará viviendo las bienaventuranzas y entenderá lo que es ser pobre y lo que es entrar en el reino de los cielos, y entenderá lo que es el llorar y el luto y lo que es el buscar la paz y el ser portador de paz, y entenderá lo que es ser perseguido, porque todo eso Cristo lo ha vivido en primera persona, y el cristiano que lo sea de verdad lo irá también viviendo. Pero para poderlo entender, primero hemos de vivir lo que es la fe y la moral de Cristo. Y a medida que iremos profundizando en el Sermón de la Montaña, aquellos que lo vivan, entonces lo entenderán. De nada sirve grandes explicaciones sobre este punto, porque este punto solo se entiende desde la vivencia de la fe y la vivencia de la moral de Cristo. Porque en el fondo es el llegar a vivir la cruz, pero una cruz que es salvadora, una cruz que es redentora.